Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Cisneros y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina y del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la UNAM, les doy las gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda transmisión del Sex Fest Virtual 2020. Para conducir esta transmisión del Sex Fest me acompaña, por parte del equipo del PPA, la licenciada Isabel Salazar Gómez. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este segundo programa de nuestro Sex Fest virtual. Muy bien, bienvenida Isa. Para compartir también este espacio, junto con Isa y con su servidor, se encuentra también la médico pasante Lilia Alejandra Sáenz Ochoa. Hola Lilia, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes. Es un gusto compartir con todos nuestros espectadores del Sex Fest 2020 y con ustedes también. Muy bien, bienvenida Lilia también, a ti también, a ti, perdón. Pues díganme cuál será el tema que abordaremos el día de hoy en este Sex Fest virtual. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es de mucha controversia y mucho interés para nuestro público, que es dirigido a papás y mamás. Si me pregunta, ¿qué le respondo? Una guía para hablar de sexualidad con los hijos. Muy bien, muchas gracias Lilia. Le recuerdo al público que nos acompaña que puede mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión o bien por inbox. Después de la entrevista, leeremos sus preguntas y le pediremos a nuestras especialistas que nos brinden sus respuestas. También, si ustedes nos quieren mandar saludos y por favor escríbanos en el chat desde dónde nos están viendo y los diremos al aire. Y para comenzar, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Isa, ¿quién nos acompaña? Claro, Diego, tengo un gusto en presentar a una gran persona y profesionista. Contamos con la presencia de la doctora Verónica Delgado Parra, la cual es médica con especialidad en psiquiatría y maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, con formación profesional como psicoterapeuta sexual y sexóloga clínica, además de educadora sexual. Es docente en las facultades de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y en La Salle, así como en maestría para la sexualidad de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Es coordinadora de la Comisión Científica de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Además, realiza práctica clínica en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual ACE. Doctora Verónica, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Ay, pues a mí me da mucho gusto estar aquí con todas, con todos y pues como siempre un placer colaborar con ustedes en este programa que es bien importante. Gracias. Hola doctora, mucho gusto. También está con nosotros la maestra Elialis Guillermo Jiménez, quien es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en educación sexual, certificada por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC. Además cuenta con 12 años de experiencia en educación sexual integral, durante los cuales ha impartido talleres para niños y adolescentes, conferencias para padres de familia, capacitaciones a docentes de diversos niveles educativos y en el ámbito empresarial. Es experta en temas de abuso sexual infantil, métodos anticonceptivos en adolescentes, educación para la paz, hostigamiento, acoso sexual laboral, equidad de género, entre otros más. Bienvenidos a este programa, maestra Elia. Muchas gracias por compartir también aquí. Un placer estar apoyando con toda esta información que es tan importante para toda la población. Gracias. Pues si les parece muy bien, hay que comenzar con este tema y me gustaría iniciar con una inquietud muy común para muchos de los padres o madres de familia, y es, ¿cuál es la edad conveniente para comenzar a hablar de sexualidad con mis hijos? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es que cuando hablamos de sexualidad, casi siempre como que nos quedamos con solo las primeras 3 letras y automáticamente nos enfocamos nada más en lo que tiene que ver con sexo y la dimensión o la respuesta o el imaginativo de cada persona. Pero en realidad cuando estamos hablando de sexualidad es muchísimo más complejo. De hecho, hay una definición de sexualidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y esta nos habla de que es un aspecto central de todo ser humano.
y se puede vivenciar de diferentes maneras, se puede transmitir a través de fantasías, se puede expresar, manifestar a través de la forma de relacionarnos con las personas, de mi género, como que me identifico, como no me identifico, de la parte incluso erótica también, de desear ser mamá o papá, de mi orientación sexual, etcétera, pero además está relacionada con el lugar en donde nací, el lugar en donde viví, el estilo de crianza que tuve. Entonces, hablar de sexualidad lo hacemos desde antes de que nazca el bebé o la bebé físicamente. Desde el momento de la concepción, en mi imaginación o en mi forma de ser, ya como mamá o papá, ya estoy identificando cómo lo voy a tratar o cómo la voy a tratar. En dónde la voy a, incluso dónde le voy a colocar la estampita, el cuadro, cómo lo voy a vestir, cómo la voy a vestir, cómo la voy a educar. Todo eso ya es hablar de sexualidad. Ahora, físicamente, ya verbal, más que física, verbalmente, en el momento en que se empieza a hablar, desde el nacimiento, es la forma más fácil, porque también como mamá o como papá nos quitamos estos estereotipos, estos prejuicios de incluso ni siquiera nombrar las partes del cuerpo. Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, estás con tu bebé recién nacido, recién nacida, y le vas a cambiar el pañal, y decirle, mira qué bonito tu cuerpo, te voy a cambiar el pañal, si levantas las piernitas, esta es tu vulva, este es tu pene, etcétera. Y desde ese momento ya el niño, la niña, el bebé en ese momento empieza a tener información y empezamos a hablar de sexualidad. Entonces, el momento es desde que nacemos. Claro, yo estoy de acuerdo, Liz, desde que nacemos, y algo que mencionas es la sexualidad, pues es parte esencial de todo ser humano. Y hay que transmitirlo con esa naturalidad. O sea, estaba yo pensando mientras te escuchaba, ¿por qué desde pequeñitos o pequeñitas la mamá, a ver, y ponte el suéter y te va a dar frío y cuídate y no te vas a caer? O sea, hay una serie de información que le damos, o a los jóvenes o a las jóvenes, ¿no? Vamos dándoles indicaciones dependiendo el momento de su desarrollo. ¿Y qué es lo que dificulta justamente el hablar de sexualidad? Entonces, desde luego que la información tiene que ir acorde a la edad, o sea, los pequeñitos va pues para que conozcan su cuerpo, que lo cuiden, que sepan que nadie les puede tocar, que nadie se puede acercar más allá de, hay partes del cuerpo que sí son tocables, por ejemplo, las manos, bueno, ahora no, por las circunstancias que estamos viviendo, pero hay otras que van aprendiendo que no. Entonces, dependiendo de la edad, eso también yo creo que es algo bien importante, es la información que vamos a transmitir. Y obviamente, pues no es lo mismo en los pequeños que en los adolescentes, ¿no? No sé, ¿cómo ves, Liz? Sí, totalmente. Maestra, doctora, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría preguntarles cómo a qué edad los niños y las niñas empiezan a descubrir su cuerpo, empiezan a descubrir que tienen pene, que tienen vagina. Ok, la edad como tal, empezamos a tenerla desde que nos empezamos a tocar. La concepción ahí ya es diferente. O sea, todo el cuerpo tiene la potencialidad de sentir. Tengo sensaciones. Los niños, los bebecitos, las niñas, ¿qué será? Como a partir de los 4 meses, más, como 4 o 5 meses, a lo mejor un poquito antes, dependiendo del desarrollo personal. Pero cuando se empiezan a explorar, incluso que se llevan el pie a la boca, en ese momento ya es una situación de sentir sensaciones agradables. De repente empiezan a sentir rico cuando se tocan la vulva o el pene, dependiendo si es niño o niña. Entonces, esa exploración ya va a depender de la concepción que le dé mamá o papá. El niño o la niña está sintiendo rico, no está buscando la parte erótica como el concepto de la persona adulta. Eso es bien importante aclararlo, porque luego yo entiendo a mamás y papás que les da miedo que se están agarrando los niños y las niñas, pero además es como que una doble situación. Por un lado, no te toques ahí, ¿no? Y los prejuicios otra vez. Y de eso es sucio, eso es cochino. Entonces vamos creciendo con esa mentalidad de que nuestro cuerpo es sucio, es pecaminoso, no se debe de tocar. Y por otro lado, cuando están pequeñitos o pequeñitas en esas edades, ¿qué tal les dicen? Ay, qué bonito, mira, ya se empieza a tocar, ya se tocó, ya se exploró, ya ve cómo anda desnudito por ahí o por ahí. Entonces, esa doble información, como que de repente a quien le golpea es a mamá o a papá. Por eso, retomando lo de la doctora, lo de Vero, es la edad, la información va de acuerdo a cada edad.
no se espanten cuando hablamos de sexualidad en la infancia, porque no le vamos a enseñar a tener relaciones sexuales a una niña o un niño de preescolar, ni de primaria, ni de secundaria incluso. No nos van a preguntar cuándo van a tener relaciones, por ejemplo, pero sí se les informa de acuerdo a la edad. ¿O no, Vero? Totalmente de acuerdo, sí. Y ahorita que decías las mamás, papás, si están acompañándonos, es parte del desarrollo saludable. Más bien hay que orientar a las chiquitas, a los chiquitos, que explorar su cuerpo es un derecho, aparte, o sea, lo pueden hacer, y más bien hay que orientarles cómo, en un lugar privado, que no haya personas ahí, lo que les decía antes. De repente llegan las mamás asustadas a pedir alguna. Seguramente ha pasado, Liz, ay, es que mi hijo está ahí, de repente entré a su cuarto y estaba tocando sus partes. Pues si estaba en su cuarto encerrado tocándose sus partes, así debe de ser, en un lugar público, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber lo que es parte del desarrollo para orientar a mamá, papá, y que no se asusten, más bien que sepan que eso es lo que debe de ser. Y con las manos limpias. Muchas gracias, Vero, Liz. Qué interesante. La verdad es que la importancia de hablar a edades tempranas sobre sexualidad, pues es algo que debería estar presente en todos los hogares, ¿no? Ahora, continuando con el tema, me gustaría preguntarles, nosotros como padres de familia o personas que tenemos cerca a un niño, un adolescente, ¿por qué es importante que debamos hablar estos temas con nuestros niños, con nuestros jóvenes? Es muy importante, y bueno, siguiendo un poquito con lo que hablábamos antes, depende de la edad, porque la educación o la orientación o la información que debemos darle a edades pequeñitas es, como les decía, para el autocuidado, para saber que su cuerpo se tiene que respetar, que nadie lo puede tocar, y eso, para decirlo más rápido y fácil, para evitar abusos sexuales. Y por eso se tiene que educar desde edades bien tempranas, ya como bien lo decía Lisa hace un ratito. Ahora, si vamos en el proceso de desarrollo, en el adolescente, pues obviamente ya con toda la cascada esta hormonal que es necesaria para el desarrollo, para integrar el desarrollo del erotismo o del sexo como tal, digamos, ¿no? Para vivirlo ya plenamente, esa experiencia erótica placentera, pues pensemos que ya tuvo toda una orientación previa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que informarle? Pues obviamente una adolescente una chiquita que ya tuvo su primera menstruación, o un chico que ya tuvo su primera eyaculación, entonces son potencialmente embarazables, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí la educación sexual pues va en torno de sexo seguro, protegido, también este tema de las enfermedades o las infecciones, máxime ahora en esta etapa de COVID, que se han publicado cosas bien interesantes de que si se contagia o no se contagia teniendo relaciones. Entonces, por eso es importante. A veces hay algunas creencias o algunas personas que piensan que el hecho de informar sobre sexualidad es como decirle a los chavos y a las chavas, órale, todos vamos a tener relaciones sexuales. No, al contrario, sí sabemos, hay estudios publicados que mientras más información se tenga, entonces, pues sí, como que los chavos y las chavas empiezan como a decir, ah, caray, entonces, esto es posible, pero mejor me espero tantito. O sea, ya sé que se puede, pero mejor me espero. O sea, ya empiezan como si a integrar, a pensar y a tomar decisiones, porque sí decía Liz, o sea, es cierto, no nos van a preguntar, van a tener experiencias de acercamiento, de caricias, bueno, lo que coloquialmente se llama así de cachondeo, pues, ¿no? Pero eso no le preguntan a los papás, o sea, más bien hay que orientarlos para que sepan cómo, nuevamente, de una forma segura y protegida. Y siguiendo esta línea, Liz, de que la sexualidad no solamente es la relación sexual, pues, ¿no? Sino es que se sientan cómodos consigo mismos, consigo mismas, con su cuerpo, cómo son, cómo se relacionan con las otras personas, que si tienen relaciones de noviazgo, que sea con quien ellos o ellas decidan,
que no permitan una relación de violencia, en fin. Entonces, todo eso es educar en sexualidad, Liz. No sé cómo es. Sí, yo retomo mucho una frase que justo en en las clases del diplomado nos las comentó el doctor Tirso Clemades, y me encantó, y yo creo que a veces ahí en esa frase me gusta enfocarme porque él dice, yo no vengo, bueno, nosotros como educadores sexuales, no venimos a educar en sexualidad. En realidad venimos a transformarles la información que ya traen, que ese es otro concepto y esa es otra parte que sí necesitamos entender. Desde edades tempranas vamos teniendo información sobre sexualidad desde diferentes lugares, además de casa, escuela, sociedad, amistades, etcétera. La misma comunidad te va dando información. ¿Qué es la importancia? Es que esa información se la vas a ir encaminando para una sexualidad saludable. En el modelo lónico que trabajamos en AMSAC, por ejemplo, que bien lo retomó el Vero, por ejemplo, si hablamos de género, ¿por qué la importancia de hablar de sexualidad en género? Porque de esa manera crecen aceptando su cuerpo, respetando su cuerpo, cuidando su cuerpo y con la responsabilidad de aceptar y respetar el cuerpo de la otra persona. Porque todo derecho, sí, también tienen una responsabilidad. Todos los derechos sexuales también tienen que tener igual que los derechos humanos, ¿no? Una responsabilidad. Entonces, en la medida en la que tú eduques, por ejemplo, en género, también les enseñas a tener redes de apoyo con el tema de la diversidad sexual, que esa es una situación que a veces ya en la adolescencia tenemos altos índices de depresión, de suicidio, porque no se sienten a gusto con su cuerpo y mamá o papá no saben o tienen ciertos prejuicios o desconocen la información y entonces no le hablan también de lo que sienten a través de quién se identifican como hombre, como mujer, etcétera. Luego en los vínculos, las relaciones en la adolescencia, incluso desde finales de primaria, nos hemos topado con una situación de violencia en los noviazgos y violencia entre relaciones entre pares importante. Ahorita a lo mejor no se ha hablado mucho, no se ha notado tanto, se ha hablado más del tema de la violencia en la familia, pero en las escuelas se estaba incrementando. Estaban teniendo, yo incluso noté en algunos de los talleres que hemos dado, bueno, que he dado en primaria, finales de primaria están relacionándose de una manera violenta. Y no estamos hablando de sexo como tal, estamos hablando de sexualidad en la forma en la que me relaciono con la otra persona. Respeto, el valor del amor, enseñar que a través del amor el vínculo va a ser saludable, va a ser feliz, voy a buscar que me respeten y voy a dar el respeto también a las personas. Desde otro elemento de la sexualidad hablamos también de tomar justamente la decisión o no de ser como mamá o como papá. ¿Qué significa ese cuidado que yo puedo tener con mis hijos, con mis hijas? Deseo tener familia y en ese sentido es ¿en qué edad? Teniendo todo un proyecto de vida estructurado, que también se olvida que un proyecto de vida se trabaja en sexualidad. El proyecto de vida va enfocado desde diferentes puntos, pero es sexualidad al final de cuentas, ¿no? Y bueno, en la parte erótica, al inicio es, ¿qué está pasando por mi cuerpo? Los adolescentes de la juventud en cuestiones de secundaria, yo tengo un test que les aplico al inicio de los talleres. Y cada vez es más interesante la pregunta de, ¿te han hablado de los cambios de tu cuerpo? O sea, ni siquiera la pregunta es, ¿te han hablado de sexualidades? ¿Te han hablado de los cambios de tu cuerpo? Y por lo menos el 80% de la población a la que le he aplicado el test es no. La segunda pregunta es, ¿y qué sientes? Y otra vez, un alto porcentaje, ansiedad, miedo. ¿Qué me está pasando? Entonces, yo creo que también desde ese concepto debemos de decirles qué pasa con tu cuerpo, qué va a suceder, a qué edades aproximadamente y cómo debes cuidarlo. ¿Por qué va a sucederte esto? ¿Por qué es importante que lo conozcas? Y de esa manera vamos a tener un desarrollo saludable, sexualmente saludable, desde todos estos ámbitos. Sí, yo retomaré esta última frase que dijiste, Liz, para tal vez la pregunta que nos hacía Isabel. Porque es importante, justo porque educar en sexualidad de manera asertiva, de manera adecuada, de manera cálida, con información veraz, pues se traduce en bienestar y en salud.
Y la salud sexual, digo, eso ya entramos a otro tema, pero la salud sexual es parte de la salud integral del ser humano. Yo creo que esa última frase me parece bien importante, Liz, ¿no? Porque creo que por ahí es donde luego vemos justamente que hay problemas Sí. en cuanto a la expresión de la sexualidad en cualquiera de estas dimensiones, ¿no? Que acabas de plantear. Sí, la verdad sí, solo es pensar. Yo sé que es difícil, yo sé que las personas que nos escuchan, sobre todo que sean mamá o papá, nos cuesta. Yo he traído un camino y hemos tratado, pero cuando inicié en esta situación de la educación sexual, a favor de la educación sexual, yo también tuve que romper ciertos prejuicios, yo también tuve que romper ciertos mitos sobre cómo me habían educado. Pero es aceptar que al momento de romper todo eso, lo único que estamos haciendo es en favor de que seas feliz, de que tu hijo o tu hija tenga una vida sexualmente plena, feliz, y que no estemos batallando con toda la violencia, con toda la discriminación con la que se van a encontrar afuera. Entonces, la red de apoyo debe de estar en casa. Entre mayor información tengan, mayor poder, y entre mayor poder, mejor capacidad de tomar decisiones asertivas. Diego, no se oye tu micrófono. No escuchamos a Diego. Se quedó pensando en lo que hablábamos, Liz. ¿Qué será Sí, que sí. dije? ¿Qué voy a retomar? Una disculpa por la tardanza con Diego, creo que se desconectó, tuvimos un problema. Estamos hablando sobre, si me pregunta, ¿qué le respondo? Una guía para hablar de sexualidad con los hijos. Sigamos en este Sexfest Virtual 2020. Les tenemos un dato muy interesante y es que en el 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, indicó que la educación integral en sexualidad ayuda a las y los adolescentes a demorar el inicio de la vida sexual activa, a tener menos comportamientos de riesgo y a mayor uso de métodos anticonceptivos. En lo que respecta al conocimiento funcional adecuado de los métodos anticonceptivos, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2018, señala que las adolescentes de 12 a 19 años refieren tener mayor conocimiento sobre condón masculino, el implante, la pastilla anticonceptiva de emergencia y el DIU. En un menor porcentaje sobre el condón femenino, las inyecciones, las pastillas anticonceptivas y el parche. Entonces, es importante hablar también sobre los métodos anticonceptivos. Continuamos contigo, Isa. Muchas gracias, Lilia. ¿Ya me escuchó? Ya volviste, listo. Diego. Continuemos. Sí, qué bueno. Muchas gracias, Lilia. Diego, ya estás bienvenido de regreso. Estamos ya a la mitad de esta sesión. La verdad se ha ido súper rápido y la verdad toda la información que nos están dando está siendo súper útil e interesante. Muchas gracias por sus aportaciones a nuestras expertas. Para continuar con el tema, quisiera saber, los papás, ¿dónde pueden encontrar información o apoyo para brindar esta información a los jóvenes? A lo mejor en algún lugar donde puedan acudir o a algún libro que se les pueda ser de utilidad. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, pues hay muchos lugares, sabemos educadoras, educadores sexuales. De entrada, pues es AMSAC, por ejemplo, uno de los lugares en donde puedes ya acercarte, tanto para recibir apoyo como para, si eres profesionista, te interesa incluso el tema, también para poder tomar los diplomados que ofrece, ¿no? En educación sexual. Materiales hay muchísimos en internet. Al final creo que les mandé por ahí unos si los quieren después compartir. Sobre lo que pues creo que lo van a compartir por ahí. Los primeros libros que puse tienen que ver para trabajar, por ejemplo, con las emociones, desde los más pequeñitos y pequeñitas de casa, que creo que a veces es lo que nos cuesta un poco de trabajo y desde ahí se gesta ya la parte del vínculo afectivo saludable.
Eso es uno. Los otros, Fundación Paz, por ejemplo, tiene ahí unos videos que a mí me gustan mucho, incluso los utilizo para mis talleres, en donde hablan mucho de la prevención del abuso sexual infantil, que obviamente pues es uno de los temas que tenemos mucha controversia, porque si bien seguimos desde el 2017 siendo el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con los países de la OCDE, ¿no? De la Organización para la Cooperación de los Países en Desarrollo. Y bueno, puse también ahí, les dejo algunos materiales que están, incluso el gobierno en mujeres tiene también ahí unos que pueden ayudarles a acercar por el tema de la prevención del embarazo en adolescentes, porque me parece fundamental que se hable de los métodos anticonceptivos. Ahorita retomando la encuesta que decías de la ENADIR, híjole, trabajar con las adolescentes, lo primero que piden es, ¿y qué me lo pongo? ¿Y por qué me lo tengo que poner? ¿Y qué se siente? Pero y es que a mí no me funcionó, pero es que si me pasa esto con las pastillas, y les da mucho miedo otra vez a mamá y a papá hablar de ese tema porque piensan que en el momento en el que ya se lo van a decir, automáticamente van a ir a correr a tener una relación sexual. Y no, es al contrario, si le hablas desde antes, Vero lo comentó hace rato, justo, y también la misma encuesta, justo demoramos esa decisión, ¿o no, Vero? Sí, desde luego que sí, todo este material es fundamental. Yo les recomiendo que sí lo consulten. Como bien dices, Fundación Paz. Ellos están en Guadalajara, pero tienen muchos materiales interesantes y eso en cuestión como de educación en sexualidad. Ahora, es cierto que a veces los mismos jóvenes o las jóvenes, papá, mamá, pueden estar como con cierta complicación o alguna situación ya más allá de la educación en sí misma. Entonces, lo que recomendamos ahí, tal vez ya más desde la parte clínica, puede ser, ¿por qué no? Una consulta de orientación, una consulta si acaso hay un problema identificado, una consulta para papá, mamá, digo, en temas de métodos anticonceptivos para sus hijos, pero pues retomando todo esto que hablamos de la sexualidad integral, ¿qué tal si de repente el chiquito o la chica, bueno, el chico o la chica van descubriendo que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual y quieren compartirlo con sus papás y los papás no saben qué hacer? También les podemos apoyar, les podemos orientar, les podemos explicar. Y eso, bueno, ya se traduce como en una consulta más de psicoeducación o consulta clínica. En la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, como bien comenta Liz, es SAMSAC, tenemos toda una serie, un equipo de expertos, expertas, como Liz, por ejemplo, ¿no? En el área clínica, y también quienes se interesen en formarse como educadores o educadoras sexuales, hay diplomados. Y los diplomados justo están por iniciar este próximo sábado, pero si acaso alguien se interesa, todavía hay oportunidad, digamos, de hacer un trámite. Entonces, realmente información hay, lugares hay, solo que sí hay que acercarnos a los lugares serios y formales, donde vamos a obtener, ahora sí que información veraz, y no, tengo que decirlo, con personas que solamente informan a partir de sus creencias o de sus valores. Son muy respetables todas las creencias, todos los valores, pero si se juzga a partir de ellos, entonces es donde ya no está tan bien. ¿Sí me explico? Porque entonces hay quien puede ser muy abierto en estos temas y hay quien dice, qué barbaridad, no me hables de eso, qué horror, qué terror, no me vayas a salir con alguna tontería, no sé. Hay muchas cosas con las que nos encontramos en temas de orientación, ¿no? Entonces, Justo, solo a los lugares adecuados. justo antes de que se me fuera el micrófono, quería retomar esa parte, como la de la retrospección que debe de haber por parte de los padres, madres o tutores, que también comentó la maestra Elia sobre cómo nos han formado a nosotros sobre sexualidad, ¿no? Sobre el tema para poder hablarlo con los hijos, con las hijas. Incluso a mí me sucede, yo no tengo hijos ni hijas, pero tengo sobrinas, ¿no? Entonces de pronto es como de, bueno, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace esto? ¿O qué, no? Entonces, ¿Qué pues le también digo? con una hermana adolescente, ¿no? También pues sí, hay que cuestionarse un poco y hacer ese ejercicio de introspección para poder pues, tener una buena conversación, porque creo que algo fundamental es la confianza
que puede existir en una conversación sobre sexualidad, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Digo, fíjate que ahorita me recordé alguien me platicaba alguna vez, ¿no? Que su hija, digo, ya no tan adolescente, de 18 años, bueno, ya terminando la adolescencia, entrando a la edad adulta jovencita, que tuvo toda esa confianza para platicar con su mamá y decirle, ay, mamá, es que ya tuve mi primera relación sexual. Entonces yo le preguntaba a esa mamá, ¿y qué tal? ¿Cómo te vino la noticia? Y me dijo, ay, primero así como que, ay, casi, ¿no? Mi hijita, ya no es chiquita. Pero tuvo esa asertividad para decirle, ay, hijita, ¿qué tal? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo la viviste? ¿No? O sea, no la cuestionó, más bien se alió pues con esta jovencita. Y entonces ya con esa libertad de decirle, bueno, y te protegiste, pues yo creo que entonces ahora hay que buscar pues algún método anticonceptivo, ¿qué te parece? Si vamos a la ginecólogos, ay, sí es lo que te iba a pedir. O sea, se puede establecer un diálogo muy amable y de confianza y de respeto. Y pues eso, digamos, estoy platicando una escena así como muy ideal, ¿no? Y que eso permite esto que decías, digo, o sea, de hablarlo con libertad y de saber que pues en algún momento se va a iniciar la vida sexual y más bien papá, mamá, hay que saber que eso va a ocurrir y estar preparados para tener una respuesta, yo insisto, asertiva, ¿no? Para con las jóvenes. Yo pienso también que aquí, como ya lo dije antes, la red de apoyo tiene que venir desde casa, que tomen en cuenta que no nos van, si nosotros desde casa no fomentamos esa empatía, esa ser mi aliada en ese tipo de situaciones, mi mamá o mi papá, van a ir a buscarlo, ¿eh? Esa es una situación. Y algo, por ejemplo, con lo que en una de los programas en los que me invitaron también, sacó mucha fue un tema sensible porque un médico que estaba ahí, yo ya conocía esta nueva norma por ejemplo, de los centros de salud, en donde siendo menor de edad, puedes ir a un centro de salud para pedir información sobre metodología anticonceptiva, por ejemplo. Lo que yo no sabía era a partir de qué edad. Entonces ahí lo aclaró y es a partir de los 10 años. A partir de los 10 años te pueden recibir en un centro de salud, no nada más para la metodología anticonceptiva, por ejemplo, sino en cualquier tema de salud. Ya es oficial esta información, pero cuando empezó a comentarla, justo lo primero que pasaba por la mente de las mamás que empezaron a ir, pues, de alguna manera a decirle al médico que cómo era posible que el gobierno dejara que un menor de edad o una menor de edad fuera a pedir información sobre metodología anticonceptiva o sobre alguna infección incluso que pudiera tener en sus partes íntimas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que se creó, me imagino yo, que esa norma precisamente por esa necesidad en la que de repente mamá y papá son las personas que se resisten. Y entiendo la resistencia, de verdad, trato de ponerme en los zapatos de las demás personas, pero sé que sí se puede porque yo en lo particular también pasé por eso, también pasé por romper todos esos prejuicios en busca del amor, en busca de vivir feliz. Y creo que ese podría ser el motor justamente para las redes de apoyo de hablar de sexualidad en casa, porque la van a ir a buscar afuera y se van a topar con muchas situaciones que seguramente los pueden poner en riesgo la integridad de la persona. Bien, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a iniciar con las preguntas del público que nos han mandado a través de un formulario y también por el inbox. Y Lilia tiene la primera pregunta. Claro, Diego. Nos preguntan a través del formulario. Tengo una hija de 12 años y vi en su tablet videos pornográficos. Hablé con ella y se puso a llorar. Le expliqué que el sexo no es malo, pero ¿cómo puedo abordar más esto con ella? Ok. Gracias por la pregunta. Primero que nada, es una pregunta también que es un tema sensible. Entiendo, sí es una situación de que debemos contemplar. Primero porque hay que identificarles que la persona que lo vio, qué bueno que logró esa empatía de entrada no critica, no juzga, y además no regaña, porque lo que en ese momento hubiera hecho es bloquear la relación. Ya ahí el canal de comunicación en ese momento desaparece, ¿no?
es importante mencionarle que la pornografía está hecha para personas adultas. Es legal hasta esta parte que va a encontrar ese tipo de material. Ahorita checo la parte del tipo de material que encuentren, porque es diferente los tipos de pornografía que pueden encontrar en las redes sociales y en el internet. Pero, por ejemplo, si ella encontró algún tipo de pornografía que a lo mejor la encuentran incluso en canales de televisión, no abierta, sino de paga, es mencionarle, bueno, yo sé que seguramente sentiste sensaciones agradables en tu cuerpo, porque para eso está, pero no está hecha para niñas, niños o adolescentes, está hecha para personas adultas. Yo la siguiente pregunta que le haría a mi hija, por ejemplo, es, ¿qué te llevó a buscar eso? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el interés de tener? Y dejar que también la respuesta la de ella, ¿no? Tratando de que la mamá esté, pues sí, en calma, ¿no? Respirando, porque si no le entra el shock y una cosa es lo que yo te diga de manera verbal, pues, ok, hija, ¿y qué estabas buscando? ¿Y me puedes decir? Entonces, pues ya la información es completamente errónea, ¿no? Ya una cosa es lo que me digas verbalmente y otra cosa es lo que yo veo, y eso le va a transmitir o no la confianza a tu niña. Entonces, sin indagar el por qué la buscó, en muchas ocasiones culpamos a los niños o a las niñas cuando en realidad la encuentran de manera errónea, ¿eh? Por un error de dedo, porque hay muchos, ¿cómo se le llaman estos? No blogs, sino cosas que salen ahí, spots de repente en internet, en donde te guían a ese tipo de lugares. Entonces, creo que una de las cosas que también podría hacer es poner controles parentales. Hay muchísimos controles parentales para que pueda identificar en qué momento, dependiendo de incluso de las palabras que pueden encontrar. Hay exploradores que tienen controles parentales en donde te bloquea esa información y le llega la notificación a mamá o papá precisamente para ver qué es lo que está buscando. Pero lo primero que haría es felicito a la señora por haber tenido esa paciencia, esa empatía y indagaría en qué busca, cuál es su inquietud. Y si ella no se la puede responder, aquí estamos. Muy bien. Doctora Perdón, déjenme Vero. complementar un poquito, Sí, claro. porque déjenme, pues que les platique que es, más allá de lo que uno piensa, es muy frecuente que los y las adolescentes a edades tempranitas sientan esa curiosidad y entonces empiezan a buscar pornografía por una curiosidad, digamos, como parte del mismo desarrollo. Otra situación importante, yo creo que ahorita, bueno, con esto que les voy a compartir, regresaría a una de las preguntas que hicieron. La pornografía está a una tecla, pues, ¿no? O sea, está tan accesible como, pues no sé, como ir a la tienda y comprarse un agua mineral, no sé, vamos, ¿no? El ejemplo absurdo. O sea, está disponible en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Entonces, justo también ahí entra esta importancia de la educación en sexualidad. Porque pues en algún momento nuestros hijos van a ver porno, pero hay que informarles, así como decía Liz, o sea, existe, sí, no podemos negar algo que existe y que pues lo vemos todos los días, inclusive en los anuncios, ¿no? Espectaculares, están anunciando un reloj y sale la chava con todo el torso descubierto, por ejemplo, ¿no? Y eso no es porno, pero va mandando señales. Entonces, está muy accesible y más bien hay que decirles qué, cómo y por qué el interés. Y bueno, ya lo viste, ok, pero esto no es para ti, como bien decía Alice, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta, pero antes me gustaría mandarle un saludo al grupo 652 que nos escribió por el chat de Facebook. Un saludo. Y ahora sí vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué las adolescentes, sabiendo los métodos anticonceptivos, quedan embarazadas? Esta es una pregunta bastante compleja. ¿Quién la quiere responder primero? Sí, bueno, ahorita doy mi opinión, luego, si me permites, Liz. En todos estos estudios que se hacen en adolescentes, como esta encuesta que hacían referencia, Lilia y Liz, efectivamente los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos,
cuando se les pregunta qué métodos anticonceptivos conoces, y te dicen si el condón y las pastillas y tututún y ¿no? Pero tal vez por una falta justos como de transmitir la importancia de su uso, de cómo usarlo, de resolver esas dudas, en fin, efectivamente no lo usan. O sea, sí hay varios factores que tienen que ver con cuestiones culturales y también con cuestiones personales, es lo que yo pudiera decir. Los conocen, pero no los usan, y un porcentaje importante. Así, Liz, no sé tú, ¿cómo ves? Sí, yo creo que también una de las cosas que tenemos que empezar a hablar es que la responsabilidad del embarazo no nada más se debe de cargar en la mujer. Ahí yo creo que también la responsabilidad va a la par, ¿no? Y casi siempre se va en función de que, yo lo que he notado son dos cosas, se va en función de que ellas son las que, nosotras somos como mujeres las que se nos nota físicamente el embarazo, ¿no? Pero por un lado está la parte en la que sí, yo como mujer, como adolescente, quiero cargar un condón, quiero tener en mi posesión, a lo mejor las pastillas anticonceptivas, que es lo que yo he notado, no les hacen tanta mella a los chavos y a las mismas chavas, no he logrado entender por qué. Pero hablar de condón, por ejemplo, si una chica trae un condón, aunque cada vez es más frecuente y qué bueno, traen un condón de hombre, todavía existe el señalamiento de qué eres, o sea, porque lo traes, entonces te vas a encargar a dedicar a darte relaciones sexuales por donde quieras, a donde quieras, y entonces al mismo tiempo los mismos chavos pues no, yo busco chicas que no tengan necesidad de utilizar un condón, ¿no? Y entonces es mejor, si yo como hombre, el pensamiento de lo que me han dicho los chicos es, pues algunas veces sí no me gusta saber que trae un condón, porque ese prejuicio otra vez de que pues a lo mejor es una chica activa y yo no quiero una chica tan activa sexualmente. Entonces también entra esa información de utilízalo, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes que traer? Independientemente del embarazo, tenemos que contemplar las infecciones de transmisión sexual y ahorita tenemos otra vez altos índices de VIH, regresó la sífilis, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso también tenemos que decirles, está en juego tu vida. No nada más es el tema del embarazo, sino también es el tema de cuidarte por salud, para que estés bien. Y creo que el decirles, se siente diferente, pues sí, o no podemos negarlo. Al final de cuentas es una costa, un plástico que tienes ahí encima, ¿sí? Se siente diferente. Pero el erotismo va mucho más allá del mero coito como tal, también. Es un previo juego, es fantasía, es caricias, entre tantas cosas que en ese momento deberíamos de dejar de pensar si tengo o no tengo el plastiquito, el gorrito, como le quieran llamar, sino pensar en, no quiero tener un bebé, no quiero tener que romper mi proyecto de vida porque nada más me dieron ganas de tenerlo o porque mi pareja no lo quiere. Yo creo que si tu pareja no lo quiere, hay que cuestionarse si es saludable seguir con esa pareja. Si no lo puedes convencer o la puedes convencer, yo me cuestionaría, espérame tantito, pues cuál es también tu proyecto de vida y cuál es el mío, ¿no? Excelente. Pues ahora continuando con otra pregunta que también es muy frecuente entre los papás. Una pregunta que dice, si un niño o niña me pregunta cómo se hacen los bebés, cómo llega el espermatozoide al óvulo, ¿hasta dónde puedo explicar? Sí, cómo nacen los bebés. Va a depender de la edad del menor o de la menor. Primero que nada, porque no es lo mismo que me pregunten cómo nacen los bebés a que me pregunten cómo llega el espermatozoide o el óvulo. Son dos preguntas que se hacen además en diferente edad. Casi siempre lo que yo hago con mamá y papá y le digo, cuando te presentes esa situación, lo primero que yo sugiero es, hazle una misma pregunta, respóndele con otra pregunta. Es, ¿tú cómo te imaginas que nace? Y entonces, dependiendo de la respuesta que te dé, ya como mamá o papá, tú ya te das dando cuenta qué es lo que tiene que tener de información. Hay un video que me encanta usarlo, que es de una mamá que está en la cocina, ¿no? Y trae una batidora, está haciendo ahí, se ve que la niña sentada en la cocina con ella está haciendo la tarea. Y de repente la niña le pregunta, por ejemplo, mamá, ¿qué es virgen?
Y la cara de la o de entrada se voltea dándole la espalda a la niña así, asustadísima, y empieza a decirle, bueno, mira, es que cuando tu papá y yo nos conocimos, empezamos a tener una relación porque me gustó tu papá, me gustaron estas cosas, yo le gusté, y entonces de repente decidimos que queríamos tenerte, y de repente, bueno, pues nos casamos y fuimos al cuarto, y una cosa llevó a la otra, y seguía batiendo y batiendo, y de repente pues me acariciaba, yo lo acariciaba, y entonces dejé de ser virgen, ¿no? Y entonces la niña se queda como que, ¿y entonces qué es extra virgen? Es la respuesta de la niña, ¿no? Y entonces lo que te dice el video es que la niña estaba leyendo un aceite virgen o extra virgen. ¿Por qué? Porque a veces no indagamos en la pregunta. Entonces va a depender de la edad. ¿Qué quieres saber? ¿Por dónde vienen? Pues mira, en el cuerpo de la mujer. Primero yo lo enfoco desde la parte del amor. Mamá y papá se aman, mamá y papá deciden que quieren tener un bebé, se hace con mucho amor, juntamos nuestros cuerpos, dependiendo de la edad, deja que tu hijo o tu hija, ella en su constructo vayan asimilando esa información, juntamos nuestros cuerpos y creamos un bebé, ¿no? Es, por ejemplo, con lo manejo con preescolar, primero, chance y hasta segundo de primaria. Después ya hablo del desnudo, justo de papá y mamá se van a un cuarto, se desnudan, solamente lo hacen las personas adultas, se besan en la boca, se acarician y de repente mamá está embarazada. Vamos creciendo. De repente, ¿cómo llega el óvulo? Lo que pasa es que mamá y papá al juntar sus cuerpos, juntan sus órganos, sus partes privadas, que en el caso de la mujer es vulva, en el caso del hombre es pene, y entonces se va creando dentro de tu cuerpo con mucho amor, con mucho cariño, y esperamos, y entonces lo adornas de la familia, lo adornas con el valor del amor. Más adelante hay una introducción, ya para tercero, cuarto de primaria, hay una introducción del pene en la vagina. Ahí, por ejemplo, cuando ya hablamos de introducción, es porque ya están sabiendo. Cuando tú le preguntas, ¿y cómo te imaginas? Pues es que yo sé que papá mete algo. Es que yo caché y de repente hacen ruidos. Ya sabe, o sea, ya tiene nociones de la relación sexual. Entonces se habla de la relación sexual como parte de una decisión, como parte de un respeto al cuerpo, como parte de que solamente lo hacen las personas adultas, y siempre, siempre complementándolo con el tema del amor, que es bonito, pero es privado. Y entonces ya se va hablando poco a poco. Ya en quinto, sexto de primaria, ya más bien lo que te preguntan es si los gemelos y con cuántos espermatozoides van caminando y por qué llega uno. Ya lo demás ya lo saben. Nada más tienen otro tipo de preguntas. ¿O no, Vero? Sí, claro que sí. Y también, bueno, a veces las ilustraciones, hay libros que están muy bonitos, hechos justo para como apoyo didáctico a los papás o papá, mamá. Y sí, con estos dibujos en donde muestran, pues sí, cómo se va dando, que es pues el óvulo, el esperma, la función del cuerpo, en fin. Pero lo que es fundamental, Diego, ya para no repetir lo que nos explicaste muy bien, Liz, siempre tiene que ser la respuesta con base a lo que es, no salir con historias fantásticas, ¿no? De que si la semillita y que si le dio un beso, que si entonces algo por ahí pasó. O sea, a veces, fíjense, en los estudiantes de primer año, les hago esa pregunta, oigan, a ver, ustedes cuando estaban chiquitos o chiquitos, le preguntaron a sus papás justo esta pregunta que nos compartías, ¿sabes? ¿Y qué les respondieron? Y entonces hay respuestas muy, digo, fantásticas, ¿no? No, pues es que mi papá estaba pelando, no sé qué, algo que nunca había, entonces comió no sé qué fruta y las semillitas que escupió se las comió mi mamá y entonces así. Oh, dije, esta es nueva, no me la sabía. Pero sí, se ponen nerviosos papá y mamá y tiene que ver con esa concepción que tiene cada uno de ellos, pues de lo que es la sexualidad, algo que comentabas, Diego, o sea, tiene que ver cómo nosotros conceptualizamos para poderlo transmitir. Y si lo hacemos de esa manera tan natural, en base al respeto, al amor y pues obviamente pues sí hay
pues una relación sexual con una penetración donde hay un eyaculado y tiene que estar volando la mujer, se puede explicar de maneras muy simples, pues. Muchas gracias por sus interesantes respuestas. Continuamos con las preguntas que nos han estado enviando durante esta plática. Acerca de los niños pequeños que empiezan a explorar su cuerpo, ¿es malo que lo hagan todo el tiempo? Bueno, explorar el cuerpo es, yo digo, necesario y parte del desarrollo. Del desarrollo porque va permitiendo ese autoconocimiento, el saber que el cuerpo puede sentir, que tiene diferentes sensaciones dependiendo de qué parte esté acariciando. Si la pregunta va enfocada, digamos, al estar acariciando los genitales, yo creo que por ahí va más o menos, o a lo mejor estoy asumiendo, no es malo, insisto, es parte del desarrollo saludable, pero si hablan de todo el tiempo, ojo, porque entonces aquí sí hay una línea que puede ser no tan sutil. Digo, es esperado que de repente está el chavito, la chavita ahí viendo la televisión o la serie o su tablet o lo que esté viendo, así acostadito, ya acariciando, tocando sus genitales. Y lo está disfrutando, digamos, en esas condiciones es muy frecuente. Pero si vemos que esto es todos los días y aparte se acompaña de algunos otros datos como por ejemplo temor, ansiedad, inquietud, llanto, irritabilidad, algunos otros síntomas o algunos otros cambios de conducta, ojo, porque entonces eso sí ya no es lo esperado, digamos. Y hay que inmediatamente ver qué está pasando en esas condiciones. Sí, ahí complementando un poquito lo que dices, Vero, también tiene mucho que ver con la edad. Desde preescolar y casi siempre ya cuando entran en primaria, ya identifican que es una situación privada, ¿no? También es ahí, si bien efectivamente también yo asumo que tiene que ver con el tocamiento de los genitales específicamente, si lo hace de manera espontánea, es completamente natural. Efectivamente, como hablamos del erotismo concebido desde las sensaciones agradables del cuerpo en pequeños y pequeñas, no desde el cuerpo erótico de la persona adulta, eso es importante diferenciarlo, van a sentir rico. Es saludable que se exploren, ¿no? Y es esperado. Cuando efectivamente ya tienen una situación en la que tú puedes decirle incluso, puedes identificarlo, oye, hijo o hija, veo que sientes rico, depende de la edad, puedes hacerlo en tu cuarto, en privado. ¿Qué tenemos que identificar igual? Que dejan de hacer otras actividades por estarse tocando. En ese momento entra la fina línea que comenta Vero, en donde puede haber diversos factores que pueden indicar desde una situación de abuso hasta una situación familiar, de violencia familiar, en cuestión de divorcio, pleitos, etcétera. Entonces, no es saludable que se esté tocando todo el día como lo manifiesta expresamente la pregunta, pero es saludable y esperado que lo haga y nosotros tenemos que guiarlo y decirlo, ok, por favor hazlo en un lugar privado, en tu recámara o en el baño, con las manos limpias. Nadie te tiene que decir en qué momento lo tienes que hacer y a nadie se lo tienes que informar tampoco. Si la conducta cambia, pues simple y sencillamente era algo que pues nadie le había dicho que se podía tocar, ¿verdad? Que no dejara de hacerlo. Pero si la conducta no cambia, yo sí creo que tendría que buscar otro tipo de opinión. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos con otra pregunta que dice, hablamos de sexualidad en el cómo nos relacionamos con los demás, pero muchas veces cuando somos pequeños nos dicen, si tal niño o niña te molesta es porque le gustas. ¿De qué forma podemos combatir esto? Yo creo que reformularía un poco cómo podríamos cambiar los estereotipos que afecten la sexualidad, ¿no? Sí, por ejemplo, aparte de la vinculación afectiva, es enseñarle que eso de que si te molesta le gustas, no es verdad. O sea, sí puede haber una situación de que le atrae algo, pero puede ser también una cuestión de que está ejerciendo violencia porque así está viéndolo en casa. No es de que te moleste. También hay que enseñarle a niños y niñas que la forma de relacionarse empieza desde las amistades justas. Es decir,
comparto, pregunto, siempre pregunto incluso para poder saludar o abrazarla o abrazarlo, es, oye, me gustaría darte un abrazo, ¿puedo? Oye, me gustaría darte un beso en el cachete, ¿puedo? Oye, quiero compartir esto contigo, ¿puedo? En ese momento empezamos a decirles que es saludable preguntar hasta dónde te puedes tocar y que eso es amor, eso es respeto, pero que si te molesta, yo creo que sí tenemos que quitar ese dicho que es muy común, efectivamente también me acuerdo que crecí con él, ¿no? Ay, es que le gustan. Y uno dice, pues sí, a lo mejor, y entonces entras en el juego y entras en la dinámica y caes sin darte cuenta en el círculo de la violencia. Y eso es justamente lo que yo creo que sí hay que evitar. Hay que cambiar esas formas, cambiar esos dichos en donde no es que te moleste, más bien si a lo mejor te está preguntando tanto, si está queriendo acercarse a ti, pues hay que preguntarle, pues, ¿cómo le caes? ¿Qué es lo que le gusta? Preguntar intereses. A través de preguntas entre niños y niñas, se pueden ir explorando cuál es la forma de comunicación más saludable. Yo creo que esa pregunta, Diego, ayuda a ejemplificar esto que les decía yo hace un ratito, que es parte de esas creencias que no son realidad. O sea, es que entonces como le gusta se la pasa fastidiándote todo el día. No, eso es violencia, efectivamente. Y uno tiene, o una persona, depende de niño o niña, tiene todo el derecho a decir, espérame tantito, ¿no? O sea, calma, así no me llevo. O sea, de frenar, de poner ese límite. Pero eso es una falsa creencia. Entonces, la respuesta concreta sí que yo diría es no, es una idea equivocada. Y hay que detener esa forma de interactuar, ¿no? Muy bien. Otra de las preguntas que nos mandaron por inbox es, ¿en la adolescencia existe un conflicto en la preferencia sexual o ya se tiene bien definido? En la adolescencia ya se tiene totalmente definida la orientación sexual. De hecho, desde edades muy tempranas, desde los 6, 7, 8 años, cualquier persona, niña, niño, ya tiene totalmente definida su orientación sexual. Claro que se conforma, pero se madura o se establece ya, vamos, bien clara en la adolescencia. Si hay confusión, entonces hay confusión, pero no quiere decir que hasta uno puede ir, como que sí, como que no, de acá o de allá, no. O sea, desde edades muy tempranas del desarrollo. Entonces, si hay cierta confusión, es que pues tal vez puede tratarse de una orientación sexual no heteronormativa, digo, no heterosexual, pues, ¿no? Que no es algo que se aprende, porque muchas veces es como de, lo aprendió porque se junta mucho con sus primas o con sus tías o con sus primos, ¿no? Es algo que es innato, ¿no? Exactamente, la orientación sexual es algo con lo que ya nacemos y simplemente se empieza a expresar cuando es posible expresarla, ¿no? O sea, conforme se va dando el desarrollo. A ver, yo les haría una pregunta, ¿a qué edad tenían cuando les gustó la primera persona en su vida? Cuando se sintieron atraídas 4 años, o atraídos. 5, yo creo. En el kinder. En el kinder, Incluso. claro. Entonces, Sí, primero. ahí mismo, en esa misma edad es cuando yo ya me voy dando cuenta, me siento atraída por una chava o por mi compañerita o mi compañerito. Entonces, pues a eso me refiero, desde edades muy tempranas, ya sabemos hacia quién me siento atraída o atraído, ¿no? Me parece importante también, yo creo que mencionar que a veces confundimos esta situación de la orientación con la identidad, que también a veces he encontrado estas cosas cuando me dicen, es que él me dice que ya no se siente a gusto con su cuerpo, por lo tanto, automáticamente va a ser homosexual, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que es importante definir, la identidad de género es exactamente la misma. El niño o la niña desde los 4 o 5 años, 3, 4 años, ya sabe perfectamente con qué género se identifica a sí misma, a sí mismo. Es decir, si tú le preguntas, ¿eres niño o eres niña? Ya te lo va a decir. Por lo tanto, también es saludable dejar que crezca en la forma en la que está sintiendo esa sensación de identificarse con uno u otro género. Y la orientación sexual, que también se va
descubriendo en esas edades, se van empezando a tener manifestaciones donde ya termina de expresarse de manera más directa. Es lo que yo he notado es a partir de secundaria, finales de primaria, secundaria. Incluso ya te lo dicen, ya es más verbal la respuesta. Mi orientación sexual, independientemente de mi identidad de género, mi orientación sexual es que a mí me gustan las chicas, a mí me gustan los chicos o me gustan ambos. Ya lo expresan efectivamente en la sexto de primaria para arriba. Y antes empiezan a tener estos juegos, estas manifestaciones, que a veces ahí puede o no darnos cuenta hasta que ya en la secundaria, finales de primaria, ya es mucho más directa la información que te da la juventud. Muy bien, muchísimas gracias. Justo la importancia de la identidad sexual o sea, la diferencia entre identidad sexual, identidad de género, perdón, y la orientación sexual, ¿no? Muy bien. Vamos con otra pregunta que dice, yo no tengo hijos, pero soy profesora de educación física en primaria y considero que es muy importante la educación sexual desde muy pequeños. Sin embargo, a veces me da miedo abordar este tema, ya que las mamás y los papás no siempre están de acuerdo. ¿Qué recomendaciones podrían darnos? Liz, ¿qué opinas? Tal vez, digo, entiendo que como tú trabajas con justo con profesores y profesoras, creo que tu opinión va a ser importante. Sí, la capacitación para docentes sí me parece una cuestión que debemos empezar también a transmitirles esa parte de romper primero que nada con estos estereotipos, hablarles de sexualidad de manera natural, de manera asertiva y decirles que a veces no tenemos todas las respuestas. Se vale preguntar, se vale decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que no me estoy sintiendo a gusto con esta información como personal docente y a dónde puedo o cómo puedo capacitarme en cuestión de poder decir las respuestas, las preguntas que me hacen en grupos, ¿qué sucede con lo que yo estoy sintiendo? ¿No? Y poder darle una respuesta lo más objetiva que se pueda al alumnado es lo que se espera. Y se vale decir, no puedo con esto, o ayudemos a capacitar al personal docente también. Para eso también estamos, ¿no? Sí lo podemos hacer. Sí me he encontrado con escuelas, la verdad que tienen esta facilidad o que tienen esta apertura de decir, yo trabajo con alumnos, con alumnas, y de repente me hacen cada pregunta que no sé qué les voy a responder. Pero también me he encontrado con escuelas en las que pues no te dan esa oportunidad, y yo creo que de manera particular podrían sí buscar esa asesoría para que puedan entablar una relación más abierta porque además es las primeras personas, después de casa, son las otras personas a las que se acercan el alumnado a preguntar sobre temas de sexualidad o incluso de cualquier otra situación familiar, ¿no? Sí, yo digo, la pregunta me parece muy, muy adecuada, y si externa la preocupación, bueno, entiendo que es justamente algo que le ocupa a esta persona, le felicito, de verdad. Y sí, efectivamente, no solamente hay talleres o información impresa para papá y mamá, sino también hay mucha información para docentes. Y qué bueno que se anime, porque creo que aparte de que va a ser una retroalimentación muy buena para sí misma, para sí mismo, no sé, pues le va a facilitar transmitir y responder dudas que los chavitos y las chavitas las hacen, y cada vez más, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta del público. ¿Cómo puedo manejar la sexualidad en adolescentes con discapacidad intelectual? Ese es todo un tema. Es todo un tema y es bien importante porque de inicio es una población que de repente está como olvidada, ¿no? Como pensaríamos que son así como asexuados o asexuales, pero no, o sea, una circunstancia es que tengan esta dificultad, digamos, discapacidad intelectual, pero el desarrollo de su cuerpo es como de cualquier otra persona, como de cualquier otra chiquita, chiquito, adolescente,
Y ahí es donde tal vez hay que extremar un poco más de cuidados, justamente dependiendo qué tan grave sea la discapacidad, deben de estar más activos los cuidadores primarios, bueno, papá, mamá o quienes sea responsable, vamos, de esa jovencita o de este jovencito. Tenemos que educar y también hay un nivel en el que sí pueden aprender las personas con discapacidad intelectual. Insisto, depende la gravedad de la discapacidad, en donde se le puede decir así como se educa a un chiquito de preescolar, el cuidado del cuerpo, quién sí, quién no, quién se puede acercar a ti, quién no se puede acercar a ti, y lo aprenden, y lo aprenden, y también tienen derecho a disfrutar del placer. Esa es otra circunstancia importante. Tienen todo el derecho de disfrutar de su erotismo, de su cuerpo, de sus sensaciones, pero de una manera segura y protegida. Ahora, si se trata de una discapacidad grave, entonces ahí sí hay que estar pues muy de la mano, vamos, con estos chiquitos, chiquitas o jovencitas, ¿no? O jovencitos. Hay Sí, pero es algunas toda una instituciones. especialidad, ¿eh? Sí, perdón, pero hay algunas Adelante. instituciones que sí se dedican a dar educación sexual a personas que viven con diferentes tipos de discapacidad, porque también sí es una población un poco más vulnerable, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En cualquier tipo de discapacidad, la información es la misma, eso también fue en alguna vez me hicieron esa pregunta, ¿es información diferente? No, la información es la misma, la diferencia está en cómo se la transmites. La diferencia está en qué momento le dices y a lo mejor es un poco más lúdica. Si de por sí es muy, dar educación sexual es muy lúdico, en una cuestión con personas que viven con discapacidad, todavía necesitamos interactuar de diferente manera. Hay otro tipo de materiales que se pueden utilizar para que logren captar de forma diferente, pero que capten bien la información que se les quiere transmitir. Entonces, sí hay instituciones, no tengo a la mano alguna ahorita, no recuerdo, pero con gusto, si quieres, en un rato más te investigo, porque sí, en algún programa lo manejamos también, y sé que se aparecieron 2 o 3 instituciones. Eso también es una cuestión, no hay muchas. Educación sexual para personas que viven con discapacidad, no tenemos pues no hay tantos profesionales que se dediquen a esto, pero sí hay. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Pues el tiempo se nos está agotando y ahora sí, rápidamente tenemos un minuto para cada quien para que nos puedan dar un comentario final. Se La nos fue doctora. Vero, pero en lo que ella ahorita vuelve a reaparecer. Primero que nada, gracias por haberme invitado a este panel, a este Sex Fex, que además yo no lo conocía, no sabía que la UNAM, fíjate, soy de la UNAM y no sabía que hacían Ojalá tengan muchísimo más festivales en los que podamos estar aquí al pendiente de este tipo de información y recordar que lo dije hace rato, pero creo que a veces las palabras importan y repetirlas también es recordarlas. Recuerden que si queremos proteger a nuestros hijos y nuestras hijas de diversas formas de violencia, la mejor opción y queremos que sean felices, la mejor alternativa es educarlos en sexualidad. Es hablarles y decirles, esto es así, no es inventado, acerquémonos con las personas que son profesionales y hablemos de sexualidad, no le tengamos miedo. Yo entiendo ese miedo, pero necesitamos vencerlo. Por ahí una chiquita ahí que incluso trabajó el tema del abuso sexual, me quedó muy grabada también su frase y es, hay miedos que se vencen y hay miedos que protegen. Y si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas y también como adolescente que nos estés escuchando tengas algún tipo de miedo, pues hay que vencerlos, porque hay otros miedos que nos van a ayudar a protegerlos. Y eso es a través de la información. Muy bien, maestra Elia, perdón, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Redes sociales? Sí, mis redes sociales, Salud y Educa, en Instagram, en Facebook, en Twitter, es la misma, @Salud y Educa, mi correo electrónico también está por ahí. Efectivamente a la doctora Vero se le cayó el internet, que son cosas que pasan, pero ella ella está como @Verodepa,
Y en Facebook, Sí. en Twitter y en Facebook está como Verónica Delgado Parra. Sí, desafortunadamente no sé qué pasó con la Se doctora le Vero, pero cayó la red. aquí están sus redes sociales para que también la puedan seguir. Y Sí, pues sí. listo, muchas gracias, maestra Elia. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por todas las preguntas que nos enviaron. Muy bien. Entonces, para cerrar este programa, le agradecemos otra vez a la doctora Verónica, que pues, perdimos la señal, y a la maestra Elia por habernos brindado sus experiencias y conocimientos en vivo y responder todas las preguntas de interés que tienen nuestros padres de familia con sus hijos. Lilia, Diego, fue un placer estar con ustedes en esta transmisión. Agradecemos al equipo de comunicación social de la División de Investigación por apoyarnos en esta transmisión. Y en nombre de la doctora Mónica Burto, coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, me despido agradeciéndoles el haberse unido a esta sesión en vivo de esta feria informativa SexFest Virtual 2020. Les recordamos que le den me gusta a la página de Facebook del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, Sin Condón Yo No, y a la página de la División de la Investigación de Facultad de Medicina de la UNAM. Además, síganos en Twitter como InvestFacMed y les avisaremos sobre la siguiente transmisión. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de concluir, me gustaría darle la palabra a la doctora Vero para que nos dé sus palabras de despedida y posteriormente yo me despido. Doctora Vero. Ay, muchas gracias, Diego. Es que no sé si se dieron cuenta, pero de repente se me fue la luz, pero velozmente me conecté con el teléfono. Esa es la maravilla de estos aparatos y justo lo que hablábamos, que podemos encontrar cualquier cosa inmediatamente. No, yo quiero agradecerles en verdad esta invitación, que nos permitan compartir con ustedes, hacernos parte de este programa tan importante y desde luego pues como especialistas, cada una desde su trinchera, Liz, como toda una experta en educación sexual, desde la parte clínica, pues aquí estamos, siempre dispuestas para seguir. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias, maestra. Pues ahora sí llegamos al final de esta emisión. No se pierdan la próxima transmisión del SexFest Virtual 2020, que será el próximo jueves 15 de octubre en punto de las 5 de la tarde, con el tema de Sin tanto rollo, lo que debes saber de la pastilla de anticoncepción de emergencia, o también comúnmente conocida la del día siguiente. También les recuerdo que mañana encontrarán en nuestras redes sociales un formulario para que puedan enviar sus preguntas, o bien por inbox. Agradezco al equipo de producción y al equipo del PPA. Mi nombre es Diego Cisneros y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar, mucho placer y salud. Hasta la próxima.